Hola amigos de YouTube, esto es Electro Reparaciones LMC. Bien amigos de YouTube, un saludo para todos, en especial a nuestros amigos suscriptores y a todos aquellos que nos visitan y nos han hecho sus comentarios, sus consultas y por supuesto sus sugerencias que para nosotros son de mucho valor y por supuesto son bienvenidas. De parte de Electro Reparaciones LMC, que Dios esté con ustedes, que los tenga con salud, trabajo, paz y mucha prosperidad. En este video vamos a ampliar algunos asuntos porque ya hemos hecho creo que 2 o 3 videos sobre este componente llamado Drying Motor, usado ampliamente en algunas lavadoras automáticas de alto rendimiento. Sin embargo, en esos videos, pues como siempre, nuestros amigos suscriptores nos han hecho comentarios y por supuesto nos han planteado algunas dudas que han surgido a raíz de esos videos, pues dado que como bien reconocemos en Electro Reparaciones LMC, pues que en un video muy difícilmente se puede abarcar todo. Sin embargo, siempre caben algunas dudas, algunas preguntas, algunos datos que aclarar. Entonces, gracias a que nuestros amigos suscriptores nos han hecho consultas y sugerencias, pues hemos nosotros decidido hacer este otro video tratando de abarcar precisamente esas consultas, esos detalles que nos han consultado. Uno de los detalles, una de las preguntas que nos han hecho en algún momento es que cómo puedo yo realizar, conformar el diagrama interno de este componente. Vamos a ver paso a paso cómo lo podemos realizar. Otra consulta que nos han hecho, bueno, ¿por qué el brazo guía que va conectado al sistema de transmisión, al sistema de engranaje de la lavadora, porque cuando empieza a funcionar se devuelve, da un salto y se devuelve? Ese es otro detalle que vamos a aclarar. O sea, el brazo no se queda firme en su sitio, sino que llega hasta cierto punto y luego da un salto y se devuelve. Se devuelve atraído por los muelles que existen en el sistema de engranaje. Otra consulta que nos han hecho es, bueno, ¿qué pasa? El relé interno se escucha que actúa, pero cuando le alimento los terminales que deberían poner a funcionar el motorcito interno, pues no actúa. O sea, yo alimento el terminal que iría, en este caso, al cable rosado, el de medio es el neutro y el de acá de la izquierda es el cable azul con raya. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando yo alimento el cable rosado con el neutro en donde bien debería funcionar el motorcito para retraer el brazo, y no lo hace, o sea, el motor no funciona. En otra ocasión otro compañero me consultó porque dice que cuando él pone neutro con cualquiera de los dos, perdón, cuando él pone neutro con el terminal que va al cable azul con rayas, lo que hace es un cortocircuito. Entonces, vamos a ver todas esas posibilidades. Voy a tratar en este video de aclarar todas esas cosas en la medida de mis posibilidades. Por supuesto, dejo muy claro que puede haber siempre lugar a dudas. Entonces, gracias a las consultas o aclaraciones de ustedes, pues iremos poco a poco aclarando eso. Entonces pasamos a ver primero cómo realizar el diagrama interno de este componente. Para realizar, para ingresar, digamos, para accesar a la parte interna de este componente, tenemos que quitar estos 3 tornillos. En este caso trae uno acá, otro acá y otro acá. Quitamos esos 3 tornillos para entonces abrir esta tapa. Bien, ya hemos quitado aquí los 3 tornillos. Ahora lo que nos corresponde es levantar la tapa superior con sumo cuidado, de modo que no se desprenda. El brazo guía tiene que quedar en el bloque de abajo. Lo único que hay que levantar es la tapa superior con cuidado para evitar que se nos vengan piezas adheridas a esta parte de arriba. Todo tiene que quedar aquí abajo, porque si se nos desarma eso después y no tenemos una idea de cómo iba, entonces es más difícil
posteriormente realizar el montaje. Si quiero hacer una observación acá, vean señores, para que no se nos complique a la hora de armar un Dryden Motor, lo recomendable, lo que yo hago es, antes de desarmarlo, yo saco el brazo guía totalmente hacia afuera. Ok, lo ven, aquí el brazo guía está totalmente hasta afuera, al tope, ¿verdad? Una vez que el brazo guía está en el tope, si ustedes observan, el último diente, vamos a ver si lo enfocamos, ahí se ve mejor, el último diente del brazo guía coincide con el último, con la última ranura de este engranaje. Ok, ahí ven, el primer, vamos a ver, el primero, el último, como quieran llamarle, tiene que coincidir con el último diente de este engranaje circular. Ok, ven que aquí ya no tiene dientes, solamente aquí. Entonces el diente, el último diente del brazo guía, el último diente de esta cremallera del brazo guía tiene que coincidir con el último diente de este engranaje. Eso sería importantísimo para la hora de poder armarlo, porque si ya usted a la hora de armarlo deja los dientes corridos más para allá o más para acá, ya no va a sincronizar en el funcionamiento. Ok, otro detalle que debemos de tener en cuenta, aparte de que los últimos dientes de la cremallera coincidan con el último diente de este engranaje, otro de los detalles que tenemos que tener en cuenta, estando en reposo, digamos, con todo el brazo guía hacia afuera, que es como queda normalmente en la lavadora cuando la lavadora no se está usando, está apagada, así es como queda en la posición de reposo. Entonces, esta rueda que contiene las levas, aquí pueden ver una leva y aquí tiene otra leva. Ok, ¿qué tienen que apreciar en este momento? Que el interruptor que correspondería a la parte de lavado esté cerrado, o sea, esta parte de la cremallera, fíjense, tomen como guía este cuadrito tiene que estar empujando el interruptor para que esté cerrado. En cambio, el de centrifugado tiene que estar abierto, ahí lo pueden ver ustedes, está abierto, por lo que esta parte de la laminita del interruptor tiene que caer en la parte baja de esa leva. Si ustedes pueden ver, acá vamos a ver si lo empujamos con el dedo. Si ustedes pueden ver, ahí la leva tiene una ondulación, ¿lo ven? Entonces esa ondulación tiene que estar ahí para que este interruptor esté abierto. Y el de lavado tiene que estar cerrado. Esa es la forma en que puede usted, a la hora de que se le desarmó, se le montaron los piñones, porque a veces pasa, cuando usted quita esta tapa, a veces se vienen los piñones pegados y se desarma, entonces tiene que tener cuidado, primero que no se le desarme, segundo, si se le desarma, entonces esta es la forma, esta es la forma en que usted se puede guiar para armarlos, así es como tienen que quedar. Ok, hemos visto esto, entonces vamos a ver la parte, a tratar de llegar a la parte eléctrica para hacer el diagrama. Como ya tenemos las referencias que les anoté, entonces yo puedo quitar estos engranajes. Puedo quitarlos sin ningún problema porque a la hora de colocarlos yo ya tengo una idea de cómo van. Entonces puedo quitar eso. Esto, si fuera el caso, se puede quitar. Yo los quito porque a la hora de montar aquí se me pueden caer igual. Entonces mejor los quito de su sitio para entonces poder sacar este bloque. Hay que separar este bloque de la tapa inferior, que sería esta. Entonces lo que hacemos es simplemente levantar. Ahí va saliendo, ¿lo ven? Ahí está la tapa inferior y la parte donde va todo el mecanismo eléctrico. Aquí vemos el motor, esta parte que vemos acá, esto de acá sería el relé, ese cubito que vemos ahí, todo este cubito color beige o amarillo o color crema, es el relé, está aquí adentro. Todo esto que hay aquí es el relé y esta parte de acá es el motor. Estos son los interruptores. Fíjense bien en la forma en que lo estamos viendo, ¿verdad? El interruptor para la etapa de lavado, que tiene que estar cerrado en reposo, cuando esté en reposo. Este es el de centrifugado, que se cierra únicamente cuando el brazo guía hace la mitad de su recorrido. Lo vamos a ver ahora. Y estos son los terminales. Si lo vemos en esta posición, sería terminal de cable rosado, terminal neutro y terminal de cable azul con raya.
¿Ok? Eso lo vamos a tener en cuenta para la hora de realizar el diagrama. El motor, los terminales, los interruptores y el relé es lo que vamos a reflejar en la parte eléctrica del diagrama. Ahora vamos a ver cómo. Ok, recordemos entonces que dentro de este drive motor, dentro de este mecanismo hay un relé y hay un motor. Ok, ahí están representados ya de forma gráfica. Tenemos un relé y un motor. Vamos a ver entonces cómo van interconectados dentro del motor. Ok, el relé va conectado, ahora lo vamos a ver, entre el terminal de cable rosado y el neutro. Ahí es donde va interconectada la bobina de nuestro relé. Vamos a ver si es cierto. Entonces empecemos por el terminal de cable rosado. Aquí lo vemos. Vamos a ver. Si vemos aquí ese terminal se une con este que va para arriba. O sea, es el mismo. Es una sola lámina. Lo pueden ver. Es una sola lámina de cobre. Pero esto iría para el interruptor, que lo vamos a ver después. Esta parte de arriba. Vámonos aquí a la parte de abajo. Ven ustedes que ahí hay un hilo de cobre. Ese hilito de cobre que ustedes ven ahí se alcanza a ver. Este hilo de cobre que ven aquí va conectado a este terminal, que es el de cable rosado. ¿Ven? Entonces ese hilo de cobre que ven ustedes ahí se incorpora al relé. Ahí se ve claramente, va para dentro del relé. El relé es esa parte, yo les había dicho ya, es esta parte. Este bulto que vemos aquí dentro están los arrollados del relé. Yo creo que acá se alcanza a ver, ahí se ve. ¿Ven cómo ingresa al arrollado del relé? Entonces, deducimos lo siguiente. Si tenemos ya un terminal que sería el de cable rosado, vamos a ver qué es el de cable rosado, y hay conexión directa hasta la bobina del relé. Ok, tenemos el de cable rosado, el terminal de cable rosado con conexión directa a la bobina del relé. Ahora bien, ¿dónde va a salir la otra bobina del relé? Vamos a entonces averiguarlo. Ok, ya habíamos visto que ingresa por aquí a un lado de la bobina del relé. Ahora vamos a ver por el otro lado qué pasa. Ahí se ve entonces el otro extremo de la bobina del relé. Esto que ven acá es el alambrito de cobre, que sería el otro extremo de la bobina del relé. Ahí se alcanza a ver claramente. Sale del relé y se conecta. Vamos a ver con quién. Ok, no se conecta con este cable, con este terminal que sería el de cable azul con raya, sino que se aprecia bien que se conecta con el neutro. Vamos a ver. Ahí sale el alambrito, se introduce ahí abajo y se conecta con el terminal del neutro. No hace contacto para nada, vean, no hace contacto para nada con el que correspondería al azul con raya, sino con el neutro. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro extremo de nuestro relé iría a el terminal, que en este caso sería el neutro. ¿Ok? Entonces ya tenemos el relé conectado entre el cable rosado y el neutro. Pero recordemos que también tenemos un juego de interruptores. Tenemos dos interruptores y tenemos, un interruptor para lavado, un interruptor para centrifugado, y también tenemos un motor. ¿Cómo van interconectados? Vean el motor ahí. Vamos a ver entonces cómo se conectan los interruptores y el motor. Ok, comencemos entonces con el interruptor donde iría el cable rosado, que es este. Vamos a ver, si nos fijamos cómo está conectado, podemos darnos cuenta que el terminal es una sola placa, una sola pieza de cobre. Llega ahí, ven que abajo, en esa parte de abajo, se conecta con esta otra platinita que va para arriba. Ok, esta platinita sale aquí arriba y va directamente al interruptor. Si en los contactos del interruptor hace contacto con otra pieza, lo ven, con esa otra que es curva, y se devuelve. Perdón, se nos salió un poco, ahora sí.
se devuelve, ingresa a la pieza plástica y sale por aquí. Sale por esta parte de acá, esta que estoy tocando ahora con el dedo, y luego baja por este cable y se incorpora al motor. Ok, vamos a ver entonces. Ok, sería, dijimos que ingresa por el cable que correspondería al terminal de color rosado, del cable rosado, luego sube por esta platina, llega al interruptor, cierra el interruptor, se devuelve, ingresa a la pieza plástica y luego sale por este conductor que va al motor. Ok, vamos a ver entonces. Ya habíamos dicho que también un extremo del relé va conectado al rosado. Eso no importa. Nosotros sacamos entonces del cable rosado otro conductor que bien habíamos dicho que va, sería esto mismo y que va directamente al interruptor. Entonces por acá podríamos dejar el interruptor. Ahí tenemos el interruptor que incluso lo tenemos en este caso abierto y que luego del interruptor salía esa misma lámina por este cable y va directo al motor. Ok, entonces sale del interruptor y va directo al motor. Ok, ven, del cable del cable rosado sale también primero hacia el relé, como lo habíamos visto. Ahora va a un interruptor, del interruptor va al motor y ya tenemos esa parte conectada. Ok, vamos a ver entonces cómo se conecta el cable azul con raya al motor y al resto del circuito. Ok, como ya hicimos llegar este conductor al motor, vamos a ver entonces cómo el motor hace para cerrar al neutro, porque tiene que cerrar al neutro para poder funcionar, ¿verdad? Entonces, una vez de que el cable ingresa al motor, hace su recorrido por la bobina del motor y sale por este otro extremo, este que ven acá. Ok, sale por ese extremo y como podemos ver directamente se conecta a el terminal que sería el neutro. O sea, sería lo siguiente en el diagrama. Bien, sale por el otro extremo del motor y dijimos que va directamente al neutro. Ok, sería lo siguiente. Ok, ya tenemos entonces el motor tal como lo vimos en el drive motor. Del punto del terminal donde va el cable rosado llega a un interruptor, del interruptor al motor y del motor sale a, como pudimos ver hace un momento, al neutro. Pero entonces, ¿qué pasa con este otro terminal? Vamos a averiguarlo. Ok, este otro terminal es el que corresponde al cable azul con rayas, el cual alimentaría al motor en la etapa de centrifugado. Esto que acabamos de ver ahora es la alimentación al motor, pero en la etapa de lavado a través del cable rosado y el neutro. Ok, ahora vamos a ver cómo se alimenta el motor para la etapa de centrifugado a través del neutro y el cable azul con raya. Ok, entonces aquí tenemos el terminal donde va el cable azul con raya. Vemos que está libre por acá, pero ingresa por esta parte superior, ingresa al interruptor. Como lo pueden ver, llega al interruptor por este lado. Luego, cuando hace contacto con esta otra pieza del interruptor, esta otra pieza se incorpora a esta componente plástico y por dentro de él sale hasta este otro lado. Ok, hasta este lado, donde está este conductor que ya habíamos visto. Ok, este conductor baja, como lo pueden ver, y se incorpora al motor. Ok, luego de que pasamos por el interruptor de centrifugado, la corriente viene y ingresa, como lo hemos visto, al motor. Luego del motor, recorre la bobina del motor, sale por el otro extremo del motor y va al neutro. Ok, ese es el recorrido que hace por medio de esos terminales. Ok, si simplificamos el diagrama, sería lo siguiente. Ok, del terminal donde va el cable azul con raya, ingresa al interruptor, del interruptor viene hacia acá, por dentro de esta pieza plástica, sale acá por este conductor y se incorpora al motor. Luego sale del otro terminal del motor y se incorpora al neutro. O sea, sería esto. Del interruptor azul con raya, perdón, del
terminal azul con raya pasa a un interruptor, luego de ese interruptor se incorpora al mismo lado del motor. Fíjense bien, no es a este conductor, es al conductor donde se conectó anteriormente para el lavado. Como pueden ver, ingresa por el cable azul con raya, pasa por el interruptor y se devuelve por dentro de esa pieza plástica a salir por este conductor. Ok, esta sería la entrada, entra al motor, luego sale por el neutro. Ok, entonces llega a este punto, llega a este punto, entra al motor y sale por el otro lado a el neutro. Ok, tal como lo pueden ver aquí. Ingresa por este lado, pasa al motor y luego de pasar el motor sale al neutro. Y ahí tendríamos entonces listo nuestro diagrama. Sería todo lo correspondiente al diagrama eléctrico de este motor. Este sería el interruptor para la etapa que activa la etapa de lavado. Y el otro sería el de la etapa de centrifugado. Interruptor para centrifugar. Esto que ven aquí es una leva que es la que se encarga de mantener el mecanismo. Recuerdan ustedes que cuando el drive motor retrae su brazo, también se trae consigo el embrague de la transmisión de la lavadora y eso hace mucha fuerza. Pero entonces cuando esto ingresa, como el relé va a estar activado, siempre va a estar activado mientras la máquina esté operando, nunca se le quita la corriente. A los que se le quita la corriente es al motor por medio de los interruptores, pero mientras esté encendida la máquina trabajando, el relé siempre va a estar energizado a través de recibiendo corriente de la tarjeta. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace este relé? Bueno, cuando el brazo ingresa, llega a un punto en donde se tiene que detener y permanecer ahí durante minutos y minutos para que se realice la etapa que se está realizando, que sea lavado o centrifugado. Eso no se puede devolver, el brazo no se puede devolver porque entonces sería un fallo. Para que el brazo no se devuelva, lo que hace el relé es trabar una ruedita que tiene una especie de palanquita, ¿verdad? Entonces, el relé permite que la pieza gire en este sentido. La vuelta que sea. Pero cuando llega el punto de detenerse, esta traba hace que se quede en su lugar. Y ahí no sale hasta que la máquina, o hasta que la tarjeta deje de enviarle. Hasta que la tarjeta le quite la corriente al relé, entonces el relé se abre y ¡trum!, se devuelve todo a su posición original. Esa es la función del relé. Ok, vamos a ver entonces, esta es la parte de diagrama. Para el señor que me preguntó cómo se realiza el diagrama, bueno, creo con esto haberle aclarado algunas dudas. Y si tiene alguna otra, pues con mucho gusto, Electro Reparación, estamos para responderle. Ok, ¿qué pasa cuando usted energiza esta parte del relé? El relé se activa perfectamente, pero cuando usted le mete corriente acá para activar el motor, resulta que no le funciona, no activa, no arranca el motor. Una de ellas, que el bobinado interno del motor esté abierto, que uno de estos conductores esté roto, que el interruptor esté sucio. Ok, el relé siempre te va a funcionar porque como ves está casi directo, pero cuando va a entrar en funcionamiento el motor, tienen que ver estos conductores que no pueden estar rotos, este interruptor no puede estar sucio ni abierto, este conductor igual no puede estar roto, los bobinados internos del motor no pueden estar rotos, tampoco este cable puede estar roto. Así que si el motor no te funciona, tiene que revisar todo eso. Igualmente por acá, si usted lo energiza entre neutro y el cable azul con raya y no le funciona, igual puede ser que haya un conductor roto, puede ser que haya el interruptor sucio o que los bobinados del motor estén sulfitados, ¿cómo se llama eso? Flameados, y no permite el paso de corriente, por lo tanto no te va a funcionar.
La otra consulta que me hicieron fue que me decía un compañero que cuando él conecta alimentación entre estos terminales, entre estos dos o estos dos, le hace cortocircuito. Ok, hay que tener en cuenta una cosa, señores. Si usted tiene este interruptor cerrado y este otro interruptor cerrado, ok, cuando usted mete corriente por acá, vea, la fase viene por este lado. Y si este interruptor está cerrado, se le va a armar un cortocircuito. ¿Ok? En ningún momento pueden estar los dos interruptores cerrados. O uno está cerrado y el otro está abierto. O están abiertos los dos, tal como lo vimos. O lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer una demostración ahí con corriente para que vean cómo funciona. No pueden estar cerrados a la vez, porque entonces se va a armar un cortocircuito. ¿Ok? Tiene que estar uno a la vez. El de lavado, este tiene que estar cerrado cuando la máquina esté en reposo únicamente. Cuando la máquina esté en reposo, para que entonces cuando usted le conecte, esto pueda funcionar. Retrayendo el brazo y poniendo en posición de lavado la máquina. ¿Ok? En ese caso, cuando ya está en la posición de lavado, esto se abre. Y el que queda cerrado es el de centrifugado, esperando que le llegue señal. Cuando se da el centrifugado, la etapa de centrifugado, hasta entonces le llega señal, le llega corriente eléctrica a este terminal para que envíe corriente al motor y cierre con el electro. Entonces el motor actúa y retrae el brazo hasta el fondo para que se dé el centrifugado. Hasta entonces puede recibir corriente este señor. No puede recibir corriente los dos a la vez porque entonces va a haber cortocircuito. Recuerden que este relé siempre está energizado. Si el relé se le abre la bobina, se energiza, perdón, no se energiza, entonces no te va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Que al no estar funcionando el relé, usted activa la etapa que sea, el brazo entra, pero se vuelve a salir porque el relé no lo detiene. La única forma de que el brazo se quede dentro es que el relé, o sea, una de las únicas maneras es que el relé esté bien. La otra forma de que el brazo se salga lo vamos a ver a continuación, más adelante. Bueno, acá tenemos el diagrama un poco más elaborado. Podemos ver al lado izquierdo de la imagen los cables rosados, azul y azul con raya. La posición en que se encuentra en este momento el drive motor es la posición de reposo. En la esquina inferior derecha vemos lo que representaría el brazo. El brazo está totalmente afuera, estando la máquina en posición de reposo. Sí podemos apreciar que el interruptor de lavado está cerrado, ¿verdad? Dado que cuando la máquina le ordene o envíe señal, tiene que haber continuidad en ese contacto para que pueda alimentar el motor y ejecutar la retracción del brazo guía. Vamos a ver a continuación entonces lo que pasa en la etapa de lavado. Como podemos ver en la esquina inferior derecha de la pantalla, el brazo se encogió, ¿verdad? Eso sucedió porque la tarjeta le envió señal para la etapa de lavado al drive motor. El drive motor encogió su brazo y como vamos a poder verlo en la demostración práctica, en este momento el interruptor de lavado se abre y inmediatamente se cierra el de centrifugado. Sin embargo, en este momento no le llega señal al interruptor de centrifugado, por lo que queda a la espera de que la tarjeta o la memoria le indique que llegó la etapa centrifugado, le envía señal y para que realice la etapa. Pero como podemos ver, el brazo guía está a la mitad de su recorrido y por supuesto el relé está activo, sosteniendo el mecanismo para que se mantenga en posición firme y no se devuelva. En esta otra imagen podemos ver entonces que el brazo guía se encogió totalmente hacia adentro del drive motor. Lo vemos en la esquina inferior de la pantalla. Ya podemos ver entonces que ambos interruptores están abiertos, por lo que el motor no está operando en este momento. El único que está alimentado es el relé a través del cable morado y el cable azul del neutro, ¿verdad? Eso es porque es necesario que el mecanismo quede trabado y firme para que el brazo no se salga y pueda ejecutarse la etapa de centrifugado, en donde el embrague de la transmisión tiene que
liberar el mecanismo para que el tambor pueda girar. Entonces eso es básicamente el diagrama ya un poco mejor elaborado, que es el mismo que habíamos hecho en borrador, pero para que se vea un poco más claro. Entonces continuamos con lo que sería la prueba práctica de la ejecución de las diferentes etapas del Drive Motor. Ok, aquí tenemos el Drive Motor con un cable de prueba. Como podemos ver, vamos a alimentarlo con este cable de prueba para suministrarle corriente simulando la forma en que lo haría la tarjeta. Como podemos ver, le vamos a meter a 120. Hemos conectado la fase en el cable a que correspondería el cable rosado, perdón, el terminal donde iría el cable rosado. El neutro sería el color negro, y en el momento que corresponda, porque la fase se aplica primeramente a el cable rosado para que se ejecute la parte de lavado, en donde el brazo se introduciría a la mitad de su recorrido, y luego una vez que termine el lavado y pasaríamos a centrifugado, entonces la fase se aplicaría al terminal, que sería el de cable azul con raya, para ejecutar lo que sería el centrifugado, para que el brazo se retraiga totalmente y el engranaje en la transmisión libere el mecanismo para centrifugar. Quiero hacer algo antes de proceder a alimentar el motor como tal. Escuchen el relé interno del Drive Motor, como se energiza desde el momento en que la máquina, o desde el momento en que la tarjeta le estaría enviando corriente. Él se energiza inmediatamente, aunque lo demás todavía no se active, solamente el relé. Escúchenlo. ¿Lo ven? Ahí se escucha. Ahí se escucha el relé actuando. Porque él permanecerá energizado siempre que la máquina esté en operación, para que cuando el brazo llegó a su punto, el relé, por estar activado siempre, el relé va a trabar la ruedita que hace, perdón, el seguro que traba el sistema para que no se devuelva, no se salga. ¿Ok? Por eso les decía que una de las fallas que puede tener este Drive Motor, cuando él no se sostiene y se sale, podría ser una de ellas que el relé esté dañado. Una de ellas es que el relé esté dañado. La otra falla podría ser, como lo vamos a ver más adelante, que haya engranajes rotos. Al haber engranajes rotos, obviamente no se va a sostener. Entonces vamos a simular lo que sería la parte de lavado. Sí, la parte de lavado. Como podemos ver, está todo en posición de reposo. El brazo guía totalmente afuera. No hay alimentación, perdón, no hay el interruptor de lavado, que sería está cerrado. El de centrifugado está abierto. Vamos a meterle corriente a ver qué sucede. Ok, ahí como pudimos ver, el Drive Motor, tuve que empujar con el dedo la cremallera para que no se saliera, por lo que no tiene la tapa, pues nada más para el ejemplo, ¿verdad? Como pudieron ver, yo le metí corriente 120 a color rosado con el neutro. ¿Qué sucedió en este momento? Que como teníamos cerrado el interruptor de lo que correspondería a la etapa de lavado, entonces por medio de este interruptor, como lo pudieron ver en el diagrama, se energiza el motor. El motor hace que el mecanismo se retraiga hasta la mitad de su recorrido. En ese punto se abrió el interruptor de la etapa de lavado, que estaba cerrado en el reposo. En este momento se abre y se cierra únicamente, se cierra el que corresponde a la etapa de centrifugado. Ahí lo podemos ver. Ahora bien, cuando la máquina le envía señal, eso vamos a simularlo de esta manera. Vamos a simular que la máquina la tarjeta le envía señal a el Drive Motor, indicándole que ya llegó a la etapa de centrifugado, y vamos a ver entonces lo que sucede. Vamos a pasarle entonces fase,
¿ven? Desde aquí al terminal de, que sería el de azul, cable azul con raya, y vean lo que sucede. Entonces el brazo ingresa hasta su totalidad, y como podemos ver en este caso, como el interruptor estaba cerrado, lo que hizo fue alimentar al motor nuevamente para a retraer el mecanismo hasta que el brazo entró a su totalidad, pero llegó un punto en que el interruptor de centrifugado que estaba cerrado también se abrió. Ahí vemos entonces los dos interruptores totalmente abiertos. Ahí no hay manera de que el motor siga trabajando. Esa es la forma correcta en que tiene que funcionar. Ahora, si intentamos sacar el brazo guía de su sitio, no va a salir porque el relé lo mantiene trabado. ¿Lo ven? Ahí no hay manera de que salga. Está trabado con el relé que está energizado permanentemente. Ahora, si yo desenergizo el relé, van a ver cómo el brazo guía sí puede salir. Escuchen el relé. Ok, ahí se desenergizó, ya el relé liberó el mecanismo. Entonces, si esto estuviera conectado al mecanismo de la transmisión, inmediatamente los resortes por su fuerza harían que salga el brazo guía. Pero bueno, como está desconectado, entonces ahora yo lo hago con la mano y vean con qué facilidad sale porque ya el mecanismo está libre. ¿Lo ven? Ahí viene para afuera. Eso, ahí. Entonces el relé hace que el brazo guía se mantenga en su sitio porque lo mantiene trabado. Si la traba del relé o las bobinas del relé se dañan, el brazo guía no se va a mantener en su sitio porque no va a haber nada que lo asegure o que lo trabe por dentro. Porque esa es la función que hace el relé, trabar el brazo para que no se salga y se mantenga ahí durante la etapa que corresponda hasta que la tarjeta le indique que se desenergice. Esa es una de las razones por la que el brazo guía se puede soltar, se puede salir. Y otra de las razones es que los engranajes estén rotos, entonces no sostienen el mecanismo. ¿Ok? Para concluir, señores, cortocircuito únicamente si estos dos interruptores permanecen cerrados en algún momento. Entonces la fase lo que hace es chocar. Otra forma que hay de cortocircuito es que hayan conductores por ahí haciendo contacto en donde generan que se produzca un corto. Cuando este motorcito del Ryan no actúa, o es porque están las bobinas abiertas internas en el motorcito, o porque hay algún conductor roto por ahí, o porque los contactos están sucios. Así que revise contactos que no estén sucios, revise que el motor tenga continuidad, revise que el relé tenga continuidad. Y si se le arma cortocircuito, pues obviamente un cortocircuito es cuando hay una derivación directa a tierra o a la fase, entre fase y neutro, sin pasar por ninguna carga. Entonces revisa eso y corrobore el problema. Esto es tan sencillo, sí requiere un poco de imaginación y cosas por el estilo. Eso es lo que estoy tratando de ayudarle. Pero bueno, eso es prácticamente lo que trata sobre uno de estos aparatos. Hay alguno que sea diferente, pues, pero igual funciona con la misma función, la misma estructura básica, la misma función básica. Entonces, a los amigos que me hicieron las consultas, espero haberles ayudado a esclarecerlas. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto, Electro Reparaciones, estamos gustosamente para compartirles cualquier información, aclarar cualquier duda que tengan. De momento los dejo, que Dios los acompañe y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.